Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les damos la bienvenida y agradecemos al canal judicial este espacio que nos otorgan para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de las comunidades indígenas en el proceso penal. Para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra María Elena Lugo del Castillo, quien es directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y también nos acompaña el juez Pablo Picasso Fosado, quien es juez 42º penal del sistema procesal acusatorio, también en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También cabe mencionar que este programa se está realizando a unos días en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que será la próxima semana. Pues muchas gracias por venir al programa, bienvenidos a los dos. No, muchísimas gracias a ti y a la Suprema Corte, al INACIPE, por hacer esta invitación al Tribunal Superior de Justicia, y pues qué bueno que se haga mención a estas comunidades, y justo pues en víspera de celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Gracias. Señor juez. Muchas gracias por la invitación, desde luego al Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad capital, y desde luego a la licenciada María Elena Lugo del Castillo, que me distinguió con esa invitación. Muchas gracias. Pues bienvenidos, y si les parece bien vamos a comenzar con el tema. Quisiera que nos platicaran por qué es importante hablar, por qué debe de haber, se debe de tocar el tema de las comunidades indígenas en el proceso penal. ¿Por qué un proceso especial para los pueblos, comunidades y personas indígenas? Bueno, yo sí quiero ahí hacer una presión. Es necesario que sí se vea como un grupo que tradicionalmente ha sido pues discriminado, se ha puesto en vulnerabilidad. México pues ya de hecho se ha comprometido a nivel internacional para garantizar todos estos derechos. Lo vemos también a nivel internacional como ha sido pues discriminado. Entonces, de ahí que México, al haber asumido compromisos internacionales, es que tenga que visibilizar y garantizar de manera especial. Un ejemplo que yo pongo es el caso de las personas con discapacidad. Con discapacidad motriz, se tienen que hacer rampas para que puedan acceder y facilitar. Eso mismo pasa con el tema de los indígenas. Es facilitarles, que estén en igualdad de circunstancias frente a otros, y de ahí que se tomen estas medidas especiales. Señor juez, ¿por qué hablar de las comunidades indígenas en el proceso penal? Muchísimas gracias. Mire usted, yo considero que es muy importante que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establezca en diversos dispositivos un procedimiento especial para personas, comunidades o pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque si decimos que hay 7 millones en este país de personas que pertenecen a una comunidad o pueblo indígena, más otros 7 millones que se autoascriben como indígenas, estamos hablando de que son 14 millones de personas. Es un número muy importante, pero no solamente por eso, sino que, como lo acaba de decir la maestra María Elena Lugo del Castillo, se trata de personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, es decir, que no están en el mismo nivel que todas las personas, han sido olvidados históricamente, se encuentran en condiciones económicas, sociales y culturales muy bajas, y entonces lo que hacen las leyes es tratar de eliminar esos obstáculos para que tengan un acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Aparte de estas características que nos hablaba de desigualdad, también la territorialidad, ¿no? Estas comunidades no siempre se encuentran cerca de las ciudades y de tribunales, ¿no? Como en este caso que estamos hablando de proceso penal o de agencias del Ministerio Público. ¿Cómo afecta en las comunidades indígenas este tema? Bueno, desde luego es muy importante que el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 16 de junio de este año, tiene aplicación en toda la República. Y por supuesto que también tendrá que ser aplicado en todas las comunidades, en todos los estados. ¿Cómo afecta? El código establece un procedimiento especial que tendrán que llevar a cabo todas las autoridades. Sobre todo yo hablo del procedimiento penal. Y entonces ahí ya empezamos a ver que el primer contacto que tienen las personas que pertenecen a estas comunidades es con la policía. Empezamos a ver que la policía va a tener muchos problemas para hacerles saber sus derechos, porque ellos no hablan el español.
Entonces requerimos de intérpretes. Actualmente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está precisamente certificando a todos los intérpretes que se presentan a concursar para que sean intérpretes en los procedimientos penales que se instruyan a este tipo de personas, que es uno de los requisitos o de los ajustes razonables y necesarios que se tienen que hacer para que en condiciones de igualdad tengan acceso a la justicia. Ya más adelante también hablaremos acerca de los operadores del sistema de justicia penal y de ver si tendrán que especializarse, pero antes de esto quisiera que habláramos de la normatividad aplicable. ¿Cuál es la normatividad aplicable a las comunidades indígenas, María Elena? Bueno, un poco es retomar, ¿no? El tema desde las convenciones internacionales. Tenemos un tratado, ¿no? Es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde establece muchas obligaciones para los estados y pues habla también una parte del tema de la justicia. Tenemos también la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde si bien es una declaración, México fue pionero e impulsó que se creara esta declaración. México se ha comprometido y ha hecho suya esta declaración. Y pues bueno, tenemos también dos relatores, ¿no? Tanto el de Naciones Unidas como el del Sistema Interamericano, que han emitido pues también un sinfín de opiniones consultivas. También pues tenemos las sentencias, las sentencias de la Corte Interamericana, las sentencias de, bueno, no son sentencias, serían las opiniones que emitió la Comisión Interamericana. Tenemos también las jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte y pues la ley que tenemos para la no discriminación, la ley contra la violencia hacia la mujer. En fin, hay una serie de andamiaje, de estructuras judiciales que obligan a las y los operadores de justicia a ver esta perspectiva de este grupo vulnerabilizado, a dar todos los elementos para que, pues justo lo decía ya el juez, tengan este plano de igualdad frente a otras personas. Entonces, más que obligados estamos a garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, la debida defensa a este grupo vulnerabilizado. Señor juez, algo que quiera añadir acerca de la legislación? Sí, con muchísimo gusto. La pregunta era cuál es la normatividad que prevé los derechos para estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y efectivamente, como lo señala la maestra María Elena, a nivel internacional, son todos esos. Yo solamente agregaría las 100 reglas de Brasilia, que establece un especial tratamiento para las personas que se encuentran en esa condición de vulnerabilidad, aun cuando debo aclarar que se trata de lo que los tratadistas han llamado soft law, es decir, derecho blando, no es vinculante. Sin embargo, establece todo un conjunto de reglas para el trato que se le debe de dar a estas personas. Y luego, a nivel nacional, bueno, pues empezaríamos por la Constitución. Desde luego, el artículo 2 constitucional establece una serie de disposiciones, no solamente para el autogobierno, sino también para las obligaciones que tienen todas las autoridades de este país en relación a este tipo de personas. Y bueno, no dejar de lado todos los códigos penales, tanto de esta ciudad capital como de los estados. Todos ellos prevén disposiciones o reglas jurídicas muy claras para el tratamiento que se le debe de dar a estas personas en un procedimiento penal. No podemos dejar de lado, desde luego, la Ley General de Derechos Lingüísticos de las Personas Indígenas, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Discriminación y otras muchas disposiciones que son suficientes para poder establecer un procedimiento especial para este tipo de personas. Bueno, ya que el tema que estamos tocando es en el proceso penal, yo quisiera que habláramos un poquito de cómo está legislado en el Código Nacional de Procedimientos Penales el tema de las comunidades indígenas. Por ejemplo, tengo que en el artículo, voy a mencionar así a grosso modo, ¿no? En el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla del idioma y aquí se hace la importancia de que se toca el tema de la importancia de que tengan un intérprete. Está en el artículo 46, también se mencionan a las comunidades indígenas en el derecho de la víctima o el ofendido, porque pues las personas indígenas pueden ser tanto imputados como víctimas, ¿no? Que serían quienes necesitarían de este apoyo para pues llegar a la igualdad de condiciones.
en los derechos del imputado. Entonces estamos aquí hablando de víctimas y ofendido, y hay un capítulo que habla de pueblos y comunidades indígenas. ¿Nos podrían platicar acerca de este capítulo de pueblos y comunidades indígenas? ¿Qué es lo que nos dice el código? Con mucho gusto. El artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo que llama un procedimiento especial. Sin embargo, de la lectura que hagamos nosotros al contenido de ese artículo, no es cierto que ahí se prevea un procedimiento, sino únicamente prevé la hipótesis de que cuando un conflicto surja entre personas que pertenecen a una comunidad y si ellos están de acuerdo pueden resolverlo a través de sus normas jurídicas. Luego entonces el procedimiento especial para este tipo de personas lo tenemos que elaborar extrayendo, como acertadamente lo dijo usted, el contenido de diversos artículos. Por ejemplo, el 10, el 11, la igualdad entre las partes, la igualdad de derechos en el proceso penal. ¿Cómo vamos a afirmar que una persona en estado de vulnerabilidad tiene los mismos derechos que otra? Subiéndola hasta ese nivel de la otra. Efectivamente, el artículo 266 dice que cuando el imputado no hable el idioma español, se le asignará de inmediato a un intérprete o traductor. Todos estos dispositivos del Código Nacional que están regados en todo el código, lo que nos están diciendo es que si hacemos ajustes necesarios, ajustes razonables al procedimiento ordinario, entonces tendremos un procedimiento especial. ¿Cuál sería el primer ajuste? Bueno, pues esta persona en su calidad de imputado tiene derecho a hablar en su propio idioma, pero obviamente nosotros no lo vamos a entender. ¿Qué necesitamos de inmediato? Un intérprete o traductor. Pero esto no solamente es aplicado al imputado, también es aplicable al ofendido y a todas las personas que intervengan en cualquier calidad en un proceso penal. Tienen que hacerse los ajustes razonables o necesarios para que puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad que las demás personas. Quisiera que habláramos un poquito acerca de los intérpretes. Por ejemplo, le estaba platicando al juez Picasso antes de entrar que no sé si existen las capacidades necesarias para pues cubrir todas las situaciones o los procesos con comunidades o pueblos indígenas. Por ejemplo, estábamos platicando que en Oaxaca hay más de 16 comunidades indígenas y me decía el juez que a veces estas mismas comunidades hablan diferentes modalidades de cada lengua. ¿Qué sucede? ¿Existen intérpretes suficientes? ¿Existen intérpretes de todas las lenguas que se hablan en nuestro país? Desde luego que sí existen intérpretes suficientes. Lo que está haciendo el INALI es certificarlos como una garantía de seguridad jurídica de que ya están ellos evaluados para poder intervenir en un procedimiento penal con alguna variante de esa lengua. Pero las leyes no solamente prevén que haya peritos oficiales, sino también de instituciones particulares, incluso peritos, intérpretes prácticos, cuando no se puede conseguir y se ha agotado todos los requerimientos y no se consigue un perito oficial o un perito de una organización privada, pero que sea con alguna certificación o algún diploma o que oficialmente esté ya garantizada su participación como perito. Bueno, pues la ley también prevé que pueden intervenir peritos prácticos. Y de esta forma, yo considero que sí podía satisfacerse el requisito, los requerimientos que tengan no solamente la ciudad capital, sino todos los estados de la República para poder llevar sus procesos penales a través de intérpretes o traductores. María Elena. Yo ahí creo que estamos transitando, ya lo decía el juez, creo que sí nos falta avanzar con el tema de intérpretes traductores, porque ¿qué pasa? Las comunidades, ya lo decía también, de un lugar a otro cambia, o sea, una lengua, ¿no?, tiene otra variante, pero las comunidades son tan pequeñas, ¿no? El estándar nos dice, tienen que ser abogados, en todo caso, que conozcan las costumbres, la lengua, pero si vemos las comunidades, a veces pues no tienen ni acceso a la educación. ¿Cómo podemos no garantizar que un perito pues conozca perfectamente el proceso? Yo ahora decía es un derecho al debido proceso. Entonces, la persona que vaya a asistir, ya sea en calidad de intérprete o traductor, tiene que conocer el proceso,
para que así le pueda transmitir al juzgador, a la juzgadora, el contexto que se va a desenvolver esta persona y sobre todo apoyar a la persona. Yo creo que sí faltaría dotar de mayores elementos a las intérpretes y traductores. Si bien ya lo hacía mención el juez, el INALI está tomando esta preocupación, está certificando, pero yo creo que sí tendremos que hacer mayores esfuerzos porque también se tiene que garantizar esta imparcialidad por parte del intérprete. Porque muchas veces, digo, eso es algo que no se puede evitar, ¿no? El juez, pues no, o la jueza, pues no conoce todas las lenguas, todas las variantes, y pues puede ser que el intérprete, pues no esté haciendo su trabajo y puede estar viciando el proceso. Tenemos también que transitar para garantizar que efectivamente ese intérprete y traductor sea imparcial. Hay que generar estos mecanismos, generar códigos de ética, que si bien creo que también el INALI está reforzando esta parte, tenemos todavía mucho por hacer. Insisto mucho, hay que dar mucha certeza, pues primero al imputado, a la imputada, a la víctima también, porque ya lo mencionaban hace un momento, pues a veces también, o en muchas de las ocasiones, la víctima pues también es una persona que pertenece a una comunidad indígena y pues tiene que saber qué está aconteciendo en el proceso, porque lo que ahí resuelva pues también le afectará. Pero entonces, insisto, creo que sí nos falta ir construyendo más, garantizar que esos intérpretes y traductores conozcan lo que pasa en el proceso, que tengan todas las herramientas y sobre todo garantizar esta imparcialidad. María Elena, juez Picasso, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que están en las pantallas, que aparecerán en las pantallas, y nos pueden hacer referencia con el hashtag Cultura Jurídica. También los invito a que nos sigan en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de este programa. Les recuerdo que estamos hablando de las comunidades indígenas en el proceso penal. Y nos acompaña el juez Picasso y María Elena Lugo. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de los intérpretes, de la importancia de que si hay suficientes. Otra de las preguntas es, ¿en qué momento pues es que ni siquiera del proceso, ¿en qué momento se requiere de un intérprete cuando hay involucrados personas, comunidades o pueblos indígenas? ¿En qué momento se requiere del intérprete? Desde luego, cuando esta persona tiene el primer contacto con la autoridad. Cualquier autoridad tiene la obligación de ponerle al intérprete. ¿En qué momento la autoridad se da cuenta? Bueno, pues cuando le hace las preguntas, cuál es su nombre, cuáles son sus apellidos, de dónde es originario, cuál es el lugar de su residencia. Esos datos son suficientes para que la autoridad, que generalmente es policía, se percate de que esta persona no está entendiendo el español. Pero vamos más allá. Aun cuando entienda el español, las leyes dicen que si él dice que algunas palabras no las entiende, se le tiene que imponer el intérprete, porque entonces llegaríamos a un exceso muy peligroso de que sí entiende el español, pero solamente poquito, y hay términos jurídicos de abogados que no entendió y entonces se fue al proceso en desventaja totalmente. En ese momento surge la obligación de imponerle el intérprete. Yo quería agregar un dato a mi intervención anterior. Lo que sí va a ser bien difícil, no imposible, cumplir con ese requisito del artículo 2 constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que establece que también el defensor tendrá que tener conocimiento de su lengua y de su cultura. Eso para mí sí va a ser más difícil porque, bueno, los intérpretes seguramente van a ser certificados y de esa misma región, pero los defensores, aquí sobre todo en la Ciudad de México, que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura no va a ser nada fácil. Sin embargo, este requerimiento, el constituyente tuvo una razón muy importante de establecerlo. No puede realizar adecuadamente o correctamente la defensa de una persona que no conoce sus usos y costumbres, que no conoce su cultura, que no conoce su lengua. Pero yo creo que ahí en ese caso yo creo que se puede trabajar de manera conjunta. Yo creo que ahí sería herramientas y
yo insisto mucho, dotar de todo el andamiaje hacia las y los juzgadores. Porque, pues digo, yo insisto mucho, dada la diversidad cultural que tiene México, pues es a veces imposible que una persona se llegue a conocer todas las lenguas, todas las variantes. Entonces, ahí tendremos como Estado que garantizar, o sea, buscar ahora sí que estrategias. Si bien el defensor desconoce la lengua, pues entonces se busca un intérprete o en todo caso un antropólogo para hacerle llegar al juzgador, a la juzgadora, todos estos requisitos. O sea, yo creo que aquí nos tendremos que buscar mecanismos, insisto mucho, para garantizar que la persona que ya sea imputada o víctima, porque también ya se mencionaba, no hay que olvidar a la víctima, tenga conocimiento pleno de lo que está conociendo. Uno, para garantizar debido proceso, derecho a la defensa y por el otro lado que la víctima conozca todo lo que está sucediendo. Entonces yo creo que estamos transitando, más ahora en este sistema que es oral completamente, pues tenemos que tener, ¿no?, toda esta apertura, buscar estos mecanismos, insisto, para garantizar estos derechos. Si bien lo decía el juez, el defensor desconoce la lengua y la cultura, bueno, pues buscar un intérprete. Y si el intérprete no es suficiente, pues el antropólogo. Pero sí, insisto, que el juez conozca todo para que tome decisiones muy certeras, ¿no? Justo esa es mi pregunta. Bueno, los intérpretes son peritos y ¿con quién trabajan? Porque bueno, podría ser que necesitara el Ministerio Público un intérprete, el juez necesitara un intérprete, el defensor, o sea, todos los operadores del sistema para poder llevar un caso en el que estén involucrados personas indígenas, pues todos necesitarían un intérprete, porque o existen operadores especializados en el tema de indígenas. Pues que no podría ser en todos, ¿no? Dando la diversidad. Yo, la verdad, considero que, digo, aquí a reserva que el juez me corrija, yo creo que cada quien tendría de alguna manera que tener su intérprete, pues necesitaría su satisfacción. Pero si el juez advierte que con uno, ¿no?, se puede desahogar perfectamente, digo, en este caso, si ambas partes, ¿no?, tanto la víctima como el imputado, son personas que pertenecen a una comunidad indígena, pues ahí sí tendría que tener ambas su intérprete, justo para garantizar la igualdad y que no estén viciados, ¿no? Porque el intérprete pues a lo mejor se vería comprometido y se tiene que pues ver justamente esta imparcialidad, ¿no? Y pues ahí determinará el juez si él necesitaría tener otro intérprete. Y el defensor. Pero ese, por ejemplo, pues también lo dispone el juez, que si el defensor necesita un intérprete. Bueno, yo creo que en términos generales tiene la obligación el Estado de asumirlo, porque pues una persona en esta situación de vulnerabilidad, pues a veces no se cuenta con los recursos para pagar un intérprete. Entonces ahí lo asume el Estado, ¿no? Dependiendo de la característica, pues si es el defensor de oficio, pues el defensor de oficio tendría que proveerlo. Si no, pues el juez tendría que pues garantizar que estuviese ahí presente y si bien pues en todo caso correspondería a los poderes judiciales. Exactamente, abundando un poco más a lo que acertadamente señala María Elena, la pregunta fue ¿con quién trabaja el intérprete? Qué pregunta tan interesante, porque efectivamente el intérprete tendrá que cobrar sus honorarios, ¿no? No podemos llamar a un intérprete y que vaya en forma gratuita, ¿no? Pero entonces aquí va a depender de qué autoridad sea quien lo esté requiriendo. Si, por ejemplo, es policía preventiva o auxiliar o policía de investigación que corresponde a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública, si es el Ministerio Público o si es ya en el juzgado el juez. Y lo que dijo María Elena acertadamente, eso es. Si es el juez, bueno, pues el tribunal tendrá que hacerse cargo de esos honorarios, de ese intérprete que se requirió en ese procedimiento. Si es la Procuraduría, y esto igual sucederá en los estados. Si es defensor público, bueno, la Defensoría Pública Federal, si corresponde el defensor a algún tribunal o alguna institución de cualquier estado de la República, esa institución será la que se hará cargo de sus honorarios. Y esto mismo sucederá con los intérpretes. Y yo no quisiera ahondar más en los problemas de conseguir un intérprete, porque también, por ejemplo, llegas, ves que no te puede entender la persona, pero pues no sabes ni un intérprete de qué, ¿no? O sea, ¿cómo saber a quién vas a llamar? ¿Al intérprete de qué lengua, no?
Bueno, sí hay algunas técnicas, sobre todo lo mencionaba un poco el juez al principio, el tema, el lugar de nacimiento. Eso va a ser clave y fundamental para identificar, ¿no? Si la persona dice, nací en el estado de Hidalgo, en esta población, entonces existen ya cartografías que creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para ir identificando la lengua a la que corresponde, y entonces así el juez tome la decisión de decir, considero que es este intérprete con esta variante, y entonces pues puede haber esta interacción. Si bien es cierto, las variantes son muy diferentes, pero sí puede hacer un primer contacto y entonces ya el perito, intérprete, identificar, ¿no?, si es esa variante o no, y en todo caso pues hacerle del conocimiento al juzgador. Ahora, bueno, ya vamos a dejar de lado el tema de los intérpretes y quisiera que habláramos de los sistemas de justicia penal. Estamos recién entrando en el nuevo sistema de justicia penal, pero quisiera que ustedes me platicaran un poco acerca de cuál ha sido la situación de las comunidades indígenas, de las personas que son parte de una comunidad indígena dentro de los procesos penales pues en el sistema mixto inquisitivo, que es el que acabamos de dejar, pero pues es del que más podríamos hablar porque es en el que más pues casos se han dado y en el que más experiencia se ha tenido. Bueno, yo aquí sí quiero un poco mencionar, digo, ya el juez está estrenado en el nuevo sistema. Se vieron, yo considero, bastantes vicios, y hay que pues haya también que ha tenido que transitar. Estaba desde mi punto de vista pues nulificada la persona al ser un procedimiento netamente escrito. Muchas veces el juez, con toda la carga de trabajo, pues no tenía este contacto con las personas. Cómo identificar, cómo saber que era una persona indígena. Ahora con este nuevo sistema, pues desde el primer contacto, ¿no? Lo mencionábamos un poco con la policía, se tiene que ir identificando todas estas características para que ya cuando llegue al juzgado, pues el juez en otro momento, al tener de frente a la persona, al tener esta interacción, pues confirmará el sentido de que es una persona indígena que necesita una serie de apoyos y dar cumplimiento. Yo considero que en el sistema tradicional, como le llamamos, pues sí tenía vicios que, pues obvio, no visibilizaban a las personas indígenas. De ahí que pues se tenía este conocimiento que muchas personas estaban siendo procesadas o sentenciadas, se criminalizaba el hecho que fuesen indígenas. Y ahora, pues bueno, con todo este sistema se vuelve mucho más garantista, el contacto que tengan con el juzgador creo que cambia mucho la percepción de la persona. Señor juez, podríamos hacer pues justo este ejercicio de transición, ¿no? ¿Cómo se encontraban o cuál era la situación de la población indígena en el sistema mixto inquisitivo y qué cambia? ¿Cómo les impacta la reforma al sistema de justicia penal a las comunidades indígenas? Sí, con mucho gusto. Les tiene que impactar en forma favorable, porque precisamente fue uno de los motivos del cambio de sistema de justicia, ¿no? Es cierto que estamos en plena curva de la implementación, que empezamos el 16 de junio de este año. Sin embargo, la experiencia que se tuvo en el sistema tradicional o inquisitivo, en virtud de la forma de tramitarlo, de resolverlo, que era en un privado, que era con cortinas, que era en la forma escrita, yo creo que sí había alguna violación de derechos humanos. María Elena seguramente ha de tener esos datos. Sin embargo, en este sistema no se va a poder dejar ni un resquicio de ello. ¿Por qué? Porque es un sistema transparente, es abierto al público, las audiencias son en forma oral y pública y cualquier persona tiene acceso a ellas y se estará dando cuenta si realmente se está cumpliendo con el tratamiento que las leyes establecen para este tipo de personas o no. Ahí tenemos que tener mucho cuidado los operadores. ¿Cómo hacer del conocimiento de la población indígena este cambio, ¿no? Si de por sí es complicado difundir entre la población el nuevo sistema de justicia penal, pues bueno, a las comunidades indígenas será un poco más complicado. ¿Se ha hecho este trabajo de difusión para las comunidades? Bueno, se ha trabajado todos los tribunales, se ha buscado, ¿no?
tener este acercamiento un poco es ciudadanizar los tribunales, porque a veces los vemos tan alejados, creemos que, bueno, imparten justicia, están muy lejos, pero sí hay que acercar a la ciudadanía, hay que hacer un trabajo de difusión, promoción de estos derechos. Cada vez que la gente se acerca al tribunal, decir, bueno, estos son nuestros, sus derechos, estas son lo que tenemos que garantizar. Sí, hay que hacer un trabajo enorme y creo que en eso están los tribunales, ¿no? Trabajando en esta difusión y visibilizando que si tú eres una persona en situación de vulnerabilidad, pues cuáles son tus derechos y qué es lo que tienes que solicitar para que se te garantice en igualdad de condiciones un acceso a la justicia. Señor juez. Sí, muy importante la pregunta. Desde luego estoy pensando en que la labor de los operadores de justicia es muy importante, puesto que tenemos que recuperar la confianza en las autoridades. Es un punto muy importante. ¿Y a través de qué se hace esto? Bueno, pues a través de ese tipo de audiencias públicas a la vista de todos, que son transparentes, son claras, son sencillas, los términos que se utilizan no son técnicos, no son cuestiones que no entiendan, y menos tratándose de ese tipo de personas. Entonces es parte muy importante la que tenemos que hacer los operadores para que si había algún resquicio de desconfianza en contra de las autoridades de justicia en este nuevo sistema, no solamente se recupere la confianza, sino que ganemos esa credibilidad debido a la transparencia que tiene este sistema de justicia. Hablando del proceso penal, ¿cuáles son los requerimientos pues más recurrentes y más relevantes que hacen las personas indígenas en cuanto al proceso? Bueno, yo creo que fundamentalmente es el tema del intérprete. Sé que estamos, ¿no?, constantemente, pero lo decía el juez, para lograr esta igualdad y dar este ajuste, ¿no? Es, yo creo que fundamental, uno, el tema del intérprete y allegar al juzgador de todos los elementos. Es necesario que conozca la cultura, porque pues puede prestarse a una situación de que la persona imputada alegue un tema de uso y costumbre y pues que el juzgador tenga que entrar al análisis justo de esta situación. Entonces es, uno, brindar el tema del intérprete y dos, darle todas las herramientas necesarias al juzgador para que, insisto, de la mejor manera resuelva el caso concreto. ¿Cuáles son los requerimientos de estas personas? Bueno, como decía yo, el Código Nacional establece muchos de ellos y en un principio le llamé ajustes necesarios o ajustes razonables. Tendrá desde luego que ajustarse en primer lugar el idioma, porque nuestras leyes dicen que las audiencias o el proceso penal tiene que instruirse a través del idioma español. Allá requerimos un canal de comunicación. El mismo defensor, ya sea público o privado, tiene que tener conocimiento de su lengua y de su cultura. Tenemos que ajustar que tener en cuenta como juzgadores sus usos y costumbres, acortar los plazos del procedimiento, ajustar los términos, las palabras que se usan para que las entienda. Las frases que el intérprete le va a transmitir a esa persona deben de ser muy sencillas, muy accesibles. Los operadores no podemos usar términos técnicos y hacer resoluciones de corridito de tal manera que él no las entienda. No, tenemos que ajustar inclusive las sanciones o penas que se le lleguen a imponer en la sentencia, tomando en cuenta sus condiciones económicas, sociales y culturales, y desde luego preferir otras sanciones que no sean las privativas de libertad. Todos estos ajustes nos llevarían a afirmar que sí se le respetaron todos sus derechos que tiene en el procedimiento penal. Hay un punto que comentaba Marilena, que es cuando ellos hacen referencia a sus usos y costumbres. Yo quisiera que nos quedáramos con este tema para, volviendo de la pausa, lo podamos explicar de una mejor manera, pero tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de las comunidades indígenas en el proceso penal. Marilena, antes de ir a la pausa, tú mencionaste acerca de que en el proceso tienen que saber los jueces y los involucrados en el proceso en qué momento pueden entrar el derecho y el respeto a sus usos y costumbres y en qué momento no. Yo también a esto quisiera sumar que dentro de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas se encuentra a que ellos tienen derecho a su propia administración de justicia. Yo quisiera que el juez Picasso y Marilena me platicaran acerca de cuáles son los límites, hasta dónde pueden administrar su justicia, hasta dónde pueden hacer referencia a sus usos y costumbres y cuándo pasa esto se traslada al derecho penal. Bueno, un poco lo mencionó el juez al principio, que el Código Nacional Procesal establece, que si bien no es un procedimiento, establece que se debe dar primero pauta, ¿no? Preguntarle a las partes si al pertenecer a una comunidad indígena y si quieren llevar su proceso ante sus propias autoridades, pues que el proceso se lleve allá. Pero obvio, tiene límites, ¿no? En virtud de que, pues bueno, no puede atentar contra la vida. Esto es que si este procedimiento tradicional atenta contra la vida, es decir, hay una pena de muerte, pues no se puede permitir ello. La otra, que atente contra la integridad, esto es tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues también estaría prohibido. Esto es un poco las penas infamantes, exhibir a la gente en una plaza pública, que vaya no portando alguno, pues eso tampoco estaría permitido. La otra es pues que atente contra la mujer, violencia de género, esto es que pues se permita la venta de niñas, el matrimonio entre un adulto y una niña, ¿no? O un niño, pues bueno, eso estaría prohibido. Entonces ahí sí tendríamos estos límites donde el Estado mexicano pues no permitiría que se pasara a ese sistema tradicional. Esto es, pues está garantizando la propia dignidad humana, ¿no? Ese serían los límites. Efectivamente, solo agregaría que bajo la justificación de usos y costumbres no se puede generar impunidad, no podemos llegar hasta allá. Hay cuestiones que cualquier imputado, acusado o sentenciado en su defensa alega que es su uso y costumbre de su comunidad y su pueblo. Sin embargo, como todos los derechos humanos, no son absolutos. Todos tienen límites, todos tienen restricciones. Entonces, los límites los ha señalado claramente María Elena y solamente agregar esto, que no podemos llegar a un extremo de que se cometió este delito, pero sí corresponde a sus usos y costumbres. Habrá unos que sí. Exactamente. ¿Aplica esta administración de justicia local o de las comunidades indígenas para todos los tipos de delitos? O sea, por ejemplo, si hubo un homicidio, ¿podrían ellos resolverlo en su propio sistema de justicia? Pues yo creo que se tendría que ver con muchos matices, ver, insisto, cómo se da estos procesos, ¿no? El juez tiene que garantizar que ese proceso, ¿no?, pues se garantice debido proceso, porque si no se garantiza debido proceso, pues ya no se podría hacer esta remisión a proceso tradicional. También ver que no se vulneren todo este tipo de derechos. Pero en términos generales yo considero que sí se podría llevar un proceso tradicional, claro, ¿no? Viendo todas estas aristas. Un ejemplo muy claro de usos y costumbres es el que es ya muy conocido de todos los estudiosos de derecho, que los huicholes que viven en el estado de Jalisco caminan durante muchos días en una zona desértica a un lugar santo para ellos, que es la Viricuta. Pero en ese camino sacan las raíces de una biznaga que le llaman peyote. Ellos consumen el peyote, pero tiene una mescalina. La mescalina, desde luego, les produce un estado de embriaguez y la mescalina está prohibida, esta sustancia, en la Ley General de Salud.
Entonces, hasta hace poco tiempo a ellos se les detenía, se les llevaba consignados, se les procesaba por haber ingerido o portado, porque cargan esas raíces de esa biznaga para irla consumiendo, por haberlos encontrado en la posesión de este peyote que tiene la mescalina. Sin embargo, es un uso y costumbre de los huicholes muy importante, y las autoridades, al aplicar las leyes, ya se han percatado que no pueden prohibir esto porque para la Ley General de Salud es un delito. Sin embargo, para ellos es una costumbre tradicional y no es considerado un delito. Yo quisiera, regresándome un poco a unas cifras que nos daba el juez Picazo, nos decía que en México hay 7 millones de indígenas y 7 millones de personas que se autodescriben como indígenas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que hay 7 millones de personas que se autodescriben indígenas? Bueno, es que ¿qué ha pasado un poco con el tema indígena? Vemos que pues justo han sido discriminados, ese rechazo. Entonces, pues la gente empieza a perder pues, sus culturas, ¿no? Su cultura, su lengua, pero se siguen asumiendo estas personas como parte de esa comunidad. Hay identidad. Entonces, no por el hecho de que ya deje de hablar la lengua o ya no se encuentre en el lugar de origen donde se encontraba la comunidad, quiera decir que por ello deje de pertenecer a un grupo indígena. Si yo digo, yo sí me asumo como parte de esta comunidad porque he estado viviendo o porque adquirí sus culturas, sus costumbres, yo me autoadscribo como indígena. Al Estado el Estado no tiene que decir, a ver, me lo tienes que acreditar, me tienes que decir qué pasó. No, si él se asume, así lo debe de considerar el Estado. ¿Es suficiente que tú te asumas como miembro de una comunidad indígena para que se te, por ejemplo, se lleve tu proceso pues sí, no podríamos decir que por el hecho que lo manifieste va a haber, pues, ¿cómo decirlo? Un tema de impunidad. Se debe de dar todos estos ajustes, pero si llega a haber algún rechazo por la propia comunidad, entonces el juez tendría que mirarlo desde otra manera, porque, insisto, al Estado no puede cuestionarle, ¿eres indígena? Me tienes que acreditar que eres indígena, si no le impone una doble carga. Y justo entraríamos como una revulnerabilización, porque per se, si él está manifestando es indígena, ahora acredítamelo, pues bueno, considero que eso sería equivocado. Salvo, insisto, si la comunidad llega a decir, no, los otros lo desconocemos, porque aquí nunca se ha presentado, él asume, entonces sí el juez tendría que mirarlo con otros ojos, pero no cuestionarlo per se el Estado de esta manera. Para ser indígena no se requiere hablar alguna lengua nacional que no sea el español o alguna variante, no se requiere vivir en determinada comunidad o pueblo indígena, no se requiere vestirse de determinada forma para ser indígena, no se requiere una identificación, una credencial, nada de eso. ¿Qué es lo único que se requiere? Lo que ya decía María Elena, la autoadscripción o la conciencia de pertenencia a ese grupo. Pero no es facultad del Estado mexicano decidir o autorizar quiénes sí son indígenas y quiénes no son indígenas. Esto es muy importante porque muchas personas que han venido de los estados y viven ya en esta ciudad capital, pues no puede ser indígena. ¿Por qué? Porque trae un traje, una corbata roja y no habla una lengua. Entonces, repito, solamente se requiere la conciencia de pertenencia a ese grupo y con eso es más que suficiente para que se le otorguen todos los derechos que le corresponden a una persona que pertenece a una comunidad o pueblo indígena. Sí, porque en todo caso, ya lo mencionaba el juez, el hecho de que uno empiece a hacer los famosos estereotipos, pues que tiene que vestir de manta, tiene que tener ciertas características, el sombrero, pues ahí estaríamos estereotipando. Y insisto, los pueblos y comunidades indígenas pues también se han visto influenciados por otras culturas. Entonces, pues si no cumple con este estándar, por llamarle así, pues todos vamos a decir, no, ya no es indígena, ¿no? O sea, tenemos que considerar lo que propiamente él manifieste, o sea, la persona manifieste. Si él se asume como indígena, así se debe de considerar, ¿me explico? Y no puede imponerle más cargas de las que ya per se establece la propia norma, ¿no? Quisiera que regresáramos un poco a hablar de los operadores.
Ya hablábamos de si existen operadores especializados o no, ¿no? En realidad no existen operadores, no hay defensores especializados en asuntos con comunidades indígenas, pero saber si existe algún tipo de capacitación básica para los operadores. En este caso, pues yo le podría preguntar al señor juez si existe algún tipo de guía de capacitación para estos asuntos. Por supuesto que sí existe, la capacitación es constante. Nuestra Casa de Justicia tiene también su escuela, el Instituto de Estudios Judiciales, donde se imparten cursos todos los días y de una gran variedad de cursos, ¿no? Entonces, en mi opinión, seguramente igual que esta institución en la cual con mucho gusto trabajo, todas las instituciones tendrán que especializar a un grupo de operadores, porque, por ejemplo, empezamos el día 16 de junio con 80 jueces en el sistema procesal penal acusatorio como operadores, pero obviamente la institución no va a especializar a los 80, aunque seguramente tomarán los cursos básicos, pero seguramente quiero pensar que se hará una especialización para atender ese tipo de asuntos, y eso mismo harán las demás instituciones, la Policía de Investigación, la Policía Preventiva, la Policía Auxiliar, y también en los estados se replicará esta fórmula. Marilena, ¿alguna idea o algún conocimiento que tengas acerca de la capacitación que será? Bueno, un poco quería comentar acá, por contacto hacia el Tribunal de la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, sí se están tomando, de hecho, se quería o se tiene el proyecto de crear juzgados especializados para comunidades indígenas. Bueno, lo que implica pues son recursos, un poco, pues todo lo que implica esta visión. También se podría pensar que la Ciudad de México, por estar centralizada, a lo mejor no necesitaría tanto como otros, ¿no? Pues yo creo que sí sería justo por aquí en la Ciudad de México, pues convergen de verdad una cantidad de grupos indígenas, una cantidad de migrantes, que a lo mejor sí se vería la necesidad un poco, se tomó la idea de Canadá, ¿no? Donde ahí sí existen estos juzgados especializados, se tiene el proyecto y esta idea de crear juzgados especializados, pero pues bueno, en algún momento se verá, ahorita se atiende el tema de la reforma, ¿no? En materia penal. Y bueno, justo mencionabas también el tema de que si hay herramientas, metodologías que apoyen a las y los juzgadores, eso sí, sin intervenir en su autonomía. ¿Por qué? Pues bueno, entonces ya estaríamos vulnerando otro derecho. Lo que se hace es dotarles y darles todas las herramientas necesarias para que el juzgador, al momento que tenga que decidir y al momento que lleve el proceso, pues tenga como toda esta diversidad. Y yo algo que creo que ha favorecido mucho son los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde creo que de una manera muy clara, muy precisa, llevan de la mano a las y los juzgadores. Tienen varios protocolos, tenemos el de que es juzgar con perspectiva de género, el de la comunidad LGBT, el de las personas con discapacidad, el de niñas y niños, y pues uno importante es el tema de indígenas. El que nos da una metodología muy amplia, insisto, nos pone ejemplos de cómo han resuelto en otros países, y pues, insisto, le da esta herramienta, lleva de la mano a la y el juzgador cómo resolver. Hace un ABC, ¿no? Desde cómo identificar a la persona, cómo hacer unas preguntas muy certeras. Entonces yo creo que ello favorece muchísimo a la impartición de justicia. Señor juez, usted, este protocolo que Marilena me hizo el favor de compartirme, está dirigido especialmente pues a los jueces. ¿Qué opina usted de estas herramientas y cómo le ayudan a su labor este tipo de herramientas? En este caso, el protocolo para procesos en los que intervienen personas indígenas. Protocolo para juzgar, ¿no? A las personas y comunidades indígenas. Desde luego que es un documento muy importante. Considero que todos los operadores de justicia debemos de conocerlo en toda su amplitud. Es un procedimiento el que establece a seguir por el operador cuando se encuentre con un asunto de esos. Pero paso por paso nos va llevando y nos va explicando de manera muy sencilla, no de manera compleja, lo que tenemos que hacer cuando estemos en un procedimiento de esos. Entonces ahí se contiene la mayor parte de todo lo que hemos dicho aquí, o todo, y seguramente mucho más. Y yo sí recomendaría que fuera estudiado por todos los operadores de justicia.
Nos quedan 2 minutitos y quisiera que si pudiéramos hacer alguna recomendación o alguna conclusión acerca de las comunidades indígenas en el proceso penal. Pues yo creo que uno, pues que tenga la ciudadanía confianza, ¿no? Estamos justo transitando, falta mucho por hacer, ya lo decía, pero sobre todo yo les pido que tengan confianza, que las autoridades judiciales, pues estamos, ¿no?, cada vez evolucionando más y que se sientan esta confianza de que se va a impartir justicia, garantizando en todo momento sus derechos y en específico por el tema indígena, pues vamos en esta construcción para justo implementar de mejor manera tanto los usos y costumbres y pues el sistema vigente. Esto es hacer una sola nación, justo visibilizando las diferencias. Y pues agradecerte la invitación y pues agradecer a la Suprema Corte y a la INACIPE. Señor juez. Muchas gracias. Desde luego que para mí es muy importante señalar que gran parte de recuperar la confianza de la sociedad en sus autoridades está en los operadores de justicia. Y en esta plena curva de la transición de un sistema tradicional al sistema acusatorio que nos encontramos, estamos haciendo todos los ajustes necesarios para ello. Y finalmente quiero darle las gracias a todos los que me invitaron a este programa y decirles Tlazocamate. Pues les agradezco muchísimo, maestra María Elena Lugo, señor juez Pablo Picasso, muchísimas gracias por haber venido al programa. Ha sido un placer compartir el espacio con ustedes. Al auditorio, no se pierdan el próximo expediente INACIPE, acompáñenos.